Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una de esas conversaciones que nos encantan, de esas que nos hacen preguntar, especular y sobre todo soñar un poquito. ¿Se han preguntado alguna vez qué pasa cuando dos estrellas, con carreras tan brillantes por separado, deciden cruzar caminos? Bueno, prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Can Yaman y de Demet Özdemir, y la posibilidad, o la esperanza, de verlos juntos en una nueva era, un nuevo comienzo. Así que si son fanáticos, si disfrutan de las grandes historias de amor en pantalla, y si les gusta estar al tanto de todo lo que rodea a sus ídolos, les invito a que se queden conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, no se olviden de apretar ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. ¡Vamos allá! Todos recordamos a Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la televisión turca y que han conquistado corazones a nivel internacional. Can, con su carisma arrollador, su sonrisa que desarma y su presencia escénica imponente, se ha convertido en un verdadero fenómeno global. Y Demet, con su talento innato, su dulzura natural y esa chispa que transmite en cada personaje, es una artista que no deja de sorprendernos. Por separado han protagonizado historias que nos han hecho suspirar, reír y llorar. Han construido carreras sólidas, llenas de éxitos y reconocimientos, dejando una huella imborrable en la memoria de millones de espectadores. Pero, ¿qué pasaría si esos caminos, ya de por sí estelares, se unieran? ¿Qué tipo de magia podría surgir de esa colaboración, de esa sinergia que podría eclipsar incluso sus logros individuales? Es una pregunta que resuena con fuerza en la mente de muchos fans, y no es para menos. Piensen en las series que ambos han protagonizado. Can nos ha cautivado en Erkenci-Kuş, donde su personaje de Can Divit era la personificación del espíritu libre, el espíritu indomable, el romanticismo apasionado que muchos anhelamos ver en la pantalla. Su intensidad, su mirada profunda, esa forma de habitar cada escena, lo catapultaron a la fama internacional. Y Demet, en esa misma serie nos enamoró con su interpretación de Sanem, una joven soñadora, talentosa, luchadora, que lograba conquistar no solo al hombre de sus sueños, sino también los corazones de la audiencia con su autenticidad y su ternura. Ella aportaba esa luz, esa vulnerabilidad y esa fuerza interior que hacían que su personaje fuera tan cercano y admirable. Y sí, para aquellos que vivieron esa época, que se nutrieron de esa química innegable, que se sumergieron en la historia de amor de Can y Sanem, la idea de verlos juntos de nuevo, en un proyecto totalmente nuevo, en una nueva era, es una fantasía extremadamente tentadora, un anhelo que se alimenta con cada pequeña pista o posibilidad que surge. Las redes sociales, como siempre, son un hervidero de especulaciones, de deseos fervientes y de sueños compartidos. Los fans, con esa pasión que los caracteriza, no pierden oportunidad de expresar su anhelo. Comentarios que inundan las publicaciones, memes ingeniosos que capturan la esencia de su química, montajes creativos que nos hacen imaginar escenas futuras, incluso peticiones formales dirigidas a las productoras. Todo con el objetivo de hacer realidad ese sueño colectivo. Y es que, admitámoslo, la química entre ellos era palpable, tangible, algo que iba más allá de las líneas del guión. Esa facilidad para transmitir emociones con una simple mirada, esa conexión que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones, es algo que no se ve todos los días. Verlos interactuar en pantalla, bromear con esa complicidad natural, mirarse de esa forma tan intensa, era pura energía, una corriente eléctrica que nos contagiaba y nos dejaba con ganas de más. Pero más allá de la nostalgia agridulce de Erkenci-Kuş, la idea de un nuevo comienzo implica algo mucho más profundo y prometedor. Implica la evolución artística que ambos han experimentado desde entonces. Can, tras el arrollador éxito de la serie, ha demostrado una ambición y una versatilidad notables. Ha explorado otros géneros, ha buscado desafíos en producciones internacionales como Sandokan, donde ha tenido la oportunidad de mostrar una faceta diferente de su actuación, de su capacidad para adaptarse a nuevos contextos y de su compromiso con su desarrollo profesional. Demet, por su parte, ha continuado brillando en dramas más intensos y complejos, eligiendo proyectos que le permiten explorar la profundidad de su talento actoral, demostrando su capacidad para transmitir emociones sutiles y complejas, para dar vida a personajes con matices y con un trasfondo psicológico rico. Imaginen a estos dos talentos con toda esa experiencia acumulada, con esa madurez profesional que han alcanzado por separado, uniéndose de nuevo en un proyecto cuidadosamente concebido. ¿Qué tipo de historia podrían contar juntos ahora?
Podríamos estar hablando de una serie que rompa esquemas, que trascienda los géneros convencionales, algo que combine la pasión y la intensidad que ambos saben imprimirle a sus personajes con temas más maduros, con tramas más complejas y desafiantes que exploren las profundidades de la condición humana, las complejidades de las relaciones, los dilemas morales. Quizás un drama histórico donde sus carismáticas personalidades puedan brillar en un contexto diferente, aportando una nueva dimensión a personajes de épocas pasadas. O tal vez una comedia romántica con un giro inesperado, algo que juegue con sus propias trayectorias, con las expectativas del público, que meta a la audiencia en un laberinto de emociones y sorpresas. Las posibilidades son infinitas y es esa amplitud de opciones, esa libertad creativa, lo que hace que la especulación sea tan emocionante y estimulante. Pensemos en los guionistas y productores. Si tuvieran la oportunidad de contar con Can Yaman y Demet Özdemir como protagonistas de un nuevo proyecto, la presión sería inmensa, sin duda, pero también lo sería la oportunidad de crear algo verdaderamente épico, algo que marque un antes y un después en la historia de la televisión turca y que resuene a nivel global. Imaginen las estrategias de marketing, la expectación previa al lanzamiento, la cobertura mediática que se generaría, la atención que captaría a nivel internacional. Sería un evento cultural, un acontecimiento que paralizaría al mundo del entretenimiento sin duda alguna. Y para nosotros los espectadores, aquellos que amamos las buenas historias y admiramos su talento, sería un regalo. Un regalo para nuestros ojos, para nuestro corazón, para nuestra capacidad de soñar con historias que nos hagan sentir vivos, que nos emocionen y que nos recuerden por qué amamos tanto este universo de la ficción. Además, la industria turca de la televisión está en constante evolución, en una búsqueda incesante de nuevas fórmulas, de nuevos rostros que atraigan al público, de combinaciones que sorprendan y enganchen. Y la unión de dos de sus estrellas más reconocidas y queridas, en un proyecto cuidadosamente pensado, desarrollado con esmero y con una visión clara, podría ser el impulso perfecto para una nueva etapa, una nueva era para la producción de series turcas. Algo que no solo reafirme su talento individual y su conexión con el público, sino que también abra puertas a nuevas narrativas, a explorar temáticas inéditas y a alcanzar a un público aún mayor y más diverso. Sería una demostración de que la televisión turca sigue innovando y cautivando al mundo con su calidad y su capacidad para contar historias universales. Por supuesto, sabemos que en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del entretenimiento, las cosas no siempre son tan sencillas como desearlas. Hay muchos factores en juego que escapan a nuestro control y a nuestra imaginación, contratos que deben ser negociados, agendas que deben ser coordinadas, proyectos individuales que pueden tener prioridad, la visión artística de los directores y productores que debe ser consensuada. No podemos asegurar al 100% que esto vaya a suceder, que nuestros anhelos se conviertan en realidad. Pero sí podemos y debemos alimentar la esperanza, mantener viva la ilusión y disfrutar de la especulación, de las conversaciones que giran en torno a esta posibilidad. Porque al final son estas historias, estas posibilidades, estas fantasías compartidas, las que nos mantienen conectados con el mundo que tanto amamos, las que avivan nuestra pasión por el entretenimiento y nos hacen sentir parte de algo más grande. A veces, la magia sucede. A veces dos caminos que parecían haber tomado rumbos diferentes, que se habían bifurcado en el viaje profesional, se cruzan de nuevo pero en un contexto totalmente renovado con una energía diferente y una perspectiva más madura. Y cuando se trata de Can Yaman y Demet Özdemir, la idea de ese nuevo comienzo es especialmente poderosa, cargada de un potencial ilimitado. Es la promesa de revivir esa química que nos enamoró pero con la madurez, la experiencia y la profundidad que ambos han ganado a lo largo de sus carreras individuales. Es la oportunidad de verlos brillar juntos de una manera que quizás ni siquiera imaginamos, explorando facetas de su talento que aún no hemos descubierto. ¿Se imaginan los avances? Los tráilers cargados de intriga, de promesas veladas, de destellos de la química que los une. La expectación sería insoportable, en el mejor sentido de la palabra, algo que nos mantendría al borde del asiento durante semanas o meses. Y luego el estreno. Esa noche mágica en la que millones de ojos estarían pegados a la pantalla, en diferentes rincones del planeta, esperando la confirmación de que esa magia sigue ahí intacta, o que ha evolucionado a algo aún más deslumbrante, más complejo, más impactante. Sería un momento de celebración colectiva, un hito en la historia de las series turcas. Pensemos también en la evolución de sus estilos actorales, en cómo podrían complementarse ahora.
Khan, con su presencia imponente, su físico atlético y su intensidad inherente, podría encarnar a un antihéroe carismático, a un hombre atormentado por su pasado, a un líder con un gran peso sobre sus hombros. Demet, con su dulzura natural, pero también con esa fuerza interior que ha demostrado en sus roles más recientes, podría ser la mujer que desafíe todas las convenciones, la que logre sacar lo mejor de él, la que lo impulse a enfrentar sus demonios. Las parejas que construyen en pantalla no son solo el resultado de un buen guión, son un reflejo de su talento innato para conectar con el público, para hacernos creer en sus historias de amor, en sus luchas, en sus triunfos y en sus derrotas. Ellos tienen esa cualidad especial de hacer que sus personajes sean reales, que sus emociones se sientan genuinas. Y esto no es solo fanatismo ciego, ¿verdad? Hay algo en la forma en que estos dos artistas se conectan con la audiencia que va más allá de los guiones y de las directrices de los directores. Es la autenticidad, la pasión que imprimen en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Y esa chispa, esa energía que irradian, es lo que hace que los fans sueñen con verlos juntos de nuevo. Es la esperanza de que la magia que presenciamos una vez, que nos cautivó de tal manera, pueda ser replicada, o incluso superada, en un nuevo capítulo de sus brillantes carreras. Es la creencia en que algo tan especial puede volver a suceder, y ser aún más extraordinario. Las redes sociales son, sin duda, un motor fundamental para estas ideas, para la difusión de estos deseos y para la creación de comunidades de fans que comparten estas ilusiones. La constante interacción entre fans, la creación de grupos y foros donde se debaten estas posibilidades, es una fuerza a tener en cuenta en la industria del entretenimiento. Y a veces, solo a veces, la presión positiva y el entusiasmo del público pueden influir en las decisiones de las productoras y los canales de televisión. Es una forma de que los fans participen activamente no solo como espectadores, sino como creadores de las historias que desean ver, como catalizadores de proyectos que resuenan con sus corazones. Así que aquí estamos con la esperanza alimentada, con la imaginación desbordada, soñando con un nuevo comienzo. Un comienzo que podría significar una nueva era para las series turcas, marcando un hito en su ya impresionante trayectoria, y sobre todo, un nuevo regalo para todos nosotros, los que disfrutamos de las grandes historias, de los personajes complejos y de los talentos que tienen la capacidad de hacerlos cobrar vida de una manera inolvidable. Imaginar a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, en un proyecto que les permita desplegar todo su potencial, que les ofrezca un lienzo en blanco para crear algo nuevo y deslumbrante, es una idea que nos ilusiona, nos mantiene expectantes y nos da algo maravilloso en qué pensar y en qué soñar. En resumen, hemos hablado de la increíble química que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron de forma tan memorable en Erkencikus, de cómo esa conexión especial ha perdurado en la memoria y ha avivado los deseos de los fans a lo largo del tiempo, y de la emocionante posibilidad, la esperanza latente de verlos unidos de nuevo en un futuro proyecto que marque un antes y un después. Hemos explorado las ideas de una nueva era y un nuevo comienzo, imaginando las historias que podrían contar, el impacto masivo que tendrían en la industria y en la audiencia, y la magia única que podrían crear juntos, ahora con toda la experiencia, la madurez artística y la profundidad que han adquirido por separado en sus exitosas trayectorias. La especulación está abierta, los deseos son palpables, y la esperanza de los fans es una fuerza a tener en cuenta. Y ahora, la parte más importante de nuestro canal, su voz. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en una nueva serie? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? ¿Un drama intenso, una comedia romántica con giros inesperados, un proyecto histórico? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear un espacio de conversación para todos los amantes del entretenimiento. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha entretenido o les ha hecho soñar un poquito con esta posibilidad, no duden en dejarme un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de las series turcas, con aquellos que también aman estas historias, para que se unan a la conversación y podamos seguir expandiendo esta comunidad de apasionados. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita, para que se enteren de todos nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis, rumores y mucho más sobre el fascinante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este viaje de especulación y esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.